Ahora, además de esto, también tengo que contar el número de individuos por especie para que a partir de ese número de individuos por especie, como mencionaba por ahí su compañera, pueda mencionar yo qué tan frecuente es esa especie dentro de mi comunidad asociada a los cuadros que yo estoy generando, y para yo poder estimar este valor de diversidad, como nos acaba de indicar su compañero, contar el número de individuos que yo tengo por cada una de mis especies. Yo los contabilizo y me da la densidad de organismos por especies. Yo los contabilizo, como les digo, y a partir de contabilizar cada uno de estos individuos que conforman a mis especies, tengo el dato y posteriormente yo puedo estimar esa abundancia relativa asociado a todas las unidades de muestreo que yo tengo, que son mis réplicas, sacar esa abundancia relativa para cada una de las especies que conforman a mi comunidad. Y ahora sí, con esa abundancia relativa por especie que está conformando a mi comunidad y con esa riqueza de especies, yo estimar esa diversidad y así contestar esta pregunta: ¿qué tan diversa es mi comunidad? ¿Sí, chicos? ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, profesora. Ok, entonces véanlo. Ya nos fuimos al campo, aunque sea de manera virtual, muy rápida, también haciendo nuestros transectos o nuestros cuadros. Y bueno, pues de alguna forma sencillita empezamos a contestar dos preguntas asociadas a la comunidad. Una en términos cualitativos, que fue la pasada, cuál es esa composición y cuál es esa riqueza, y otra en términos cuantitativos, qué tan diversa es mi comunidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo ese tipo de ejercicios y de alguna manera es lo que nosotros buscamos que puedan contestar con la base de datos que van a manejar a nivel de la práctica de comunidades. Otra forma en la cual nosotros podemos obtener datos y va asociado a lo que les platique el artículo que ustedes leyeron, son los censos visuales. Entonces va a depender mucho también del dinero con el cual contemos para realizar los censos visuales, ya sea de manera autónoma, que nosotros estemos ahí haciendo esos avistamientos, o pues tengamos equipo ya muy sofisticado para que puedan generar justo estos censos visuales. Podemos tener aquellos que sean también visuales en términos de organismos móviles y de forma indirecta, donde de alguna manera no estemos reconociendo la identidad de la especie porque tengamos al organismo, pero sí por rastros, principalmente lo que son huellas y excretas, o bien rastros óseos, como pueden ser algunas cornamentas o incluso justo todo el esqueleto del individuo. Y empezar a modificar ahí nuestras técnicas de muestreo de toma de datos, ¿no? Hacer transectos, cuadros o parcelas, dependiendo de conocer esa distribución de los organismos, y pues identificar o determinar cómo se conforma esa comunidad, como les decía yo, a partir de excretas, restos óseos, o bien lo que vendrían siendo huellas. O si ya tenemos muchísimo más dinero, pues podemos hacer fototrampeo, ¿no? A partir de las cámaras, pues estar haciendo el registro de la presencia de ciertos organismos que conforman a nuestra comunidad, y todo también dependerá de esos hábitos que tengan las especies, ¿no? Va a depender también, nuevamente, de la pregunta de investigación. Los censos visuales, en este caso asociado a lo que viene ahí en su artículo, puede haber mucha modificación de estos censos visuales de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a los intereses de la investigación, de acuerdo a la biología de las especies. Entonces, de alguna forma, aquí, en esa metodología de esos censos visuales que nos platican en su artículo, pues tiene que ver justo con la dinámica de los peces en el contexto de esa abundancia, ¿no? Porque ellos quieren estimar también esa parte de qué tan abundantes son ciertas especies para esta zona. Entonces, bueno, en particular esta técnica de censos visuales que les platican en este artículo, pues está asociada a este tipo de zonas, que son plataformas gaseras o
plataformas petroquímicas, y bueno, va de esta forma y de esta manera, ¿no? Como les mencionaba yo, les voy a compartir este video donde podemos ver ahí varios métodos de muestreo asociados a un sistema acuático e incluso pues la combinación de varios. Entonces les pongo el video, chicos. Si no se escucha, me avisan, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla su amiga Lupita Martín de la Asociación Civil Cibal. Estamos aquí para hacer un trabajo que nosotros le llamamos monitoreo biológico, en el cual a través de unas metodologías científicas hacemos una investigación, con lo cual estamos recabando información en nuestras costas de cómo se encuentran nuestros ventos, en este caso que son arrecifes, invertebrados y también nécton, que son en el caso peces, que manejamos a través de estas metodologías como son PID, AGRA, insecto, videotransecto y disco, ¿no? Hacemos a través de estas actividades y también de vemos cómo se encuentran los estados de nuestros arrecifes desde estructura, desde salud arrecifal, desde cantidad de especies existentes en el área. Entonces, chicos, pues bueno, esta sería toda la parte asociada a muestreo de comunidades. Como vieron aquí en el video, pues también de acuerdo al tipo de investigación se pueden implementar justo la combinación de todos estos métodos de muestreo que nos permitan obtener la información o los datos requeridos asociados a las preguntas de investigación. Entonces, bueno, si no hay dudas, comentarios, hasta aquí llegaremos con esta parte de lo que son muestreos en comunidades y pasaríamos a la discusión de su artículo. ¿Sí lo leyeron, chicos? Porque sus compañeras que lo van a exponer, pues obviamente sí, pero los demás. Por ahí ya dijo Melanie que sí, Indra que sí. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, a ver, pues como ustedes saben, yo les mencionaba que como parte de estas actividades de lo que son nuestros cuestionarios, una servidora se los va a evaluar, mejor dicho, los artículos se los voy a evaluar con breves cuestionarios asociados a
algunas preguntas referidas al tema con el cual vamos a redondear esta parte de los temas vistos en el artículo. En este caso va referido a estas propiedades emergentes y a la parte de muestreo. Entonces, ahorita les habilito en Classroom, chicos, este cuestionario del artículo para que lo resuelvan. Vamos a dar 15 minutos. A las 10 sus compañeras inician la exposición del artículo y lo empezamos a discutir. Entonces, en el caso particular de María y de Leslie, en lugar de hacer la resolución del cuestionario, ustedes suben su presentación a este apartado y ya con eso obtendrán su calificación referida a este artículo. Entonces, se está publicando en este momento. Por favor, vayan a su Classroom para que resuelvan este cuestionario. De opción múltiple, creo que una pregunta asociada a respuesta corta para que lo puedan resolver. Entonces, de aquí a las 10 tienen esos 15 minutos para resolverlo. A las 10 cerramos el cuestionario y damos paso a que sus compañeras expongan el mismo. Igual si terminan antes y ya entregan su cuestionario, pues pueden ir a hacer parada técnica, irse por un dulce, un chocolate, el cafecito, una fruta. Profesora, ¿me puedo desconectar un momento para hacer el cuestionario? Es que estoy en el celular. Ah, ok, está bien, Beco. Gracias. Sí, ¿de qué? Sigo con ustedes, chicos, nada más hacer un momento cámara.
¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. Quedan 5 minutos, chicos, para que ya puedan subir su cuestionario, por favor. Profesora, Sí, ¿qué pasó? yo ya le envié el mío, pero no sé si ya habrá llegado. Rodríguez Artur Abril. Sí, ya está. Tengo el de Samantha, el de Sergio, el de Isaac y el tuyo, a ver. Gracias. Faltan los demás.
Me faltan la mitad, chicos, por favor. Leslie, Angélica, no sé quién vaya a proyectar su presentación, ya está habilitado para que puedan compartir. Sí, profesora, gracias. A ustedes, chicas. Ahí ya se puede y se escucha bien. Sí, ya se observa. Gracias. ¿Listo, chicos, los que hacen falta? Por favor. Ya tenemos a Samantha, Jorge, Isaac, Abril, Evelyn, Karina, Dulce, Alejandro, Miriam, Abigail, Juan Carlos 1 y 2, Juan Carlos Ramírez y Juan Carlos González, a Jimena, a Fátima, a Luis Eduardo, a Rebeca, a Adriana, a Indra, a María Fernanda. Los demás, por favor, creo que ya nada más faltan 2 personas. Bueno, pues cerramos el cuestionario, chicos, para que sus compañeras comiencen con la exposición. Está el cuestionario cerrado, entonces, por favor, chicas. Sí. Bueno, buenos días, compañeros, profesora. Nosotras, Leslie y yo, Angélica, les vamos a presentar este artículo que se llama Evaluación de las comunidades de peces asociadas con plataformas gaseras, enfocado hacia una evidencia de una técnica de censos visuales y estudios pesqueros experimentales. Bueno, como introducción, primero tenemos que la principal actividad en el mar, bueno, en los océanos, es la explotación de los recursos minerales marinos, por lo que la extracción de estos combustibles fósiles es llevado en campo abierto, en campo de mar abierto, y pues ha aumentado considerablemente y rápidamente, provocando que pues se estén construyendo más plataformas. Es por ello que estos autores consideran importante comprender los ecosistemas marinos que se encuentran cerca de estas plataformas. Esto porque estas estructuras se extienden a lo largo de la columna de agua y pues no solamente afecta a los peces demersales, sino también a las especies pelágicas, y pues estas especies son atraídas
por la forma y la composición de estas estructuras, ya sea por su tipo de arreglo, que pareciera un arrecife, o porque los organismos no son tan pequeños que buscan alimento dentro del área. Perdón, ya que estas especies buscan una forma de alimento o simplemente protección para su época reproductiva. Estas plataformas, al ser tan grandes, van a promover la agrupación de peces que, si no estuvieran esas plataformas, se encontrarían dispersos en las zonas del océano. Sin embargo, lo que los autores plantean es que la evaluación de esta diversidad íctica se asocia con plataformas extractivas, se ha realizado principalmente mediante métodos destructivos como artes de pesca y métodos conservativos como los muestreos hidroacústicos. Aquí también mencionan que rara vez se han empleado técnicas de censos visuales submarinos con equipo autónomo. Y pues el objetivo que estos autores presentan es que se pueden combinar censos visuales submarinos y muestreos pesqueros experimentales para obtener una información más grande y complementaria, y así poder determinar la eficacia de estos dos métodos y así poder describir las comunidades que ahí habiten asociadas con estas mismas plataformas. Y lo principal, o a lo que quieren llegar, es discutir las ventajas y desventajas de estos dos métodos, del método de censo visual y el método de pesquería, de arte pesquera. Y bueno, para este estudio se llevó a cabo en dos plataformas gaseras, que eran Eleonora y Squalo, las cuales se encontraban en Italia. Y la primera es una plataforma de 8 postes y la segunda únicamente de 4 postes. Estas se encuentran sobre un fondo arenoso y lodoso a profundidades de 59 y 80 metros, y además están fijas al fondo del mar mediante postes que pueden ser de concreto o de acero. La que sigue, por favor. Bueno, los métodos de muestreo se realizaron durante el verano de 2005, otoño de 2005 y la primavera de 2006, y se evaluaron las comunidades de peces mediante muestreos pesqueros experimentales y la técnica de censos visuales submarinos. La que sigue, por favor. En los muestreos pesqueros experimentales, los peces se recolectaron dentro de un radio de 50 metros de las dos plataformas con una red de enmalle de monofilamento. Y la red estaba anclada cerca del fondo, se colocaba al anochecer, se dejaba alrededor de 12 horas y posteriormente se recogía al amanecer. Se realizaron 2 réplicas por temporada en cada plataforma para un total de 12 recolecciones durante todo el periodo del estudio para ambas plataformas. Y para los censos visuales se realizó buceo con equipo autónomo alrededor de unidades horizontales a profundidades de hasta 18 metros. Y en cada plataforma se realizaron 12 réplicas por temporada en pilares seleccionados de forma aleatoria para al final tener en total 72 censos. La que sigue, por favor. De entre las diferentes técnicas de censos visuales, se escogió el método de conteo de puntos móviles, el cual sirve para detectar especies bentónicas y crípticas. Y para los conteos, los buzos lo que registraban eran los peces más conspicuos y fácilmente identificables dentro de 3 metros de los pilares.
y posteriormente ellos nadaban muy cerca de cada pilar para contar las especies criptobentónicas. La abundancia de peces se estimó contando especímenes individuales hasta un máximo de 10 individuos y usando clases de abundancia, asegurando de esta forma la homogeneidad de varianza después de la transformación logarítmica de los datos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí sus compañeras, perdón tantito, aquí sus compañeras ya les dieron las respuestas asociadas a las primeras dos preguntas de su cuestionario, ¿no? ¿Cuáles fueron las técnicas que emplearon? Y bueno, la característica particular de justo esta técnica de censos visuales. Gracias, chicas, perdón. Sí, no se preocupe, profesora. Bueno, para el análisis de datos se empleó el método estadístico no paramétrico que usa el estimador no paramétrico de riqueza asintótica, el cual está basado en las frecuencias de especies poco comunes en los datos originales de muestreo, y ese lo van a poder observar, es la formulita que tiene el número 1, donde ST es la riqueza de especies asintótica estimada, SOBS es la riqueza de especies observada, T es el número de muestras recolectadas, Q1 es el número de especies que son únicas y Q2 es el número de especies representadas que se encuentran duplicadas. Y bueno, el número adicional de muestras necesarias para alcanzar el estimador asintótico se va a calcular mediante la fórmula que dice M igual a TX, que está marcada con el numerito 2. Y aquí la X la podemos determinar con la ecuación que está en el número 3. Y bueno, también para alcanzar una fracción de la riqueza de especies asintótica determinada para los datos, basándonos en la muestra, vamos a poder utilizar la fórmula que está en el numerito 4. La que sigue, por favor. Bueno, ya por último, en los análisis utilizados para verificar la existencia de diferencias en la comunidad de peces en cuanto a variabilidad temporal y espacial, lo que realizaron fue un análisis de varianza multivariado de 2 vías con base en permutaciones, que también es llamado PERMANOVA. Y bueno, tanto para los datos obtenidos con muestreos pesqueros como para los datos de censos visuales, fue realizado. Y para ambos grupos de datos se empleó un análisis de varianza multivariado para detectar las diferencias entre estaciones del año y las plataformas. Este análisis además se basó en 4.999 permutaciones, y además de se realizó el análisis permutacional de la dispersión multivariada, que es llamado PERMDIS, para detectar diferencias en la dispersión dentro de cada grupo. Y bueno, ya por último, lo que se realizó fue transformar los datos a logaritmo y se analizaron por separado debido a las diferentes profundidades que fueron utilizadas. La que sigue, por favor. Bueno, ya como los resultados que obtuvieron estos autores es que para el muestreo pesquero se encontraron 28 taxones de los cuales 19 pertenecientes a 19 familias. Se realizaron 12 muestreos y de esos 12 recolectaron el 92% del total de las especies que ahí estaban. Para los censos visuales se encontraron 29 taxones pertenecientes a 12 familias. Aquí las familias pues que sobresalieron fueron Blenide y Sparide, y aquí realizaron 72 censos visuales y detectaron 88% del total de las especies. Para ambos muestreos se realizaron el PERMANOVA y el PERMISDIF, pero el PERMANOVA demostró que las comunidades difirieron entre las temporadas de muestreo,
y el permisive no mostró dispersión significativa para ambos métodos, según los factores que fueron plataforma y temporada. Aquí está esta tabla, que es lo que nos muestra las pruebas estadísticas, donde para la prueba de muestreo pesquero se realizaron las 12 muestras y se recolectaron el 92%, que fueron más o menos 28 especies de 30 que fueron las totales. Y aquí se estimó que para alcanzar una G de 0.95 o 95%, se tendrían que hacer o realizar otras 2 muestras para alcanzar este valor. Y para el censo visual, de las 72 censos que se hicieron, solo se colectaron, el 88%, que es equivalente a 29 especies observadas de un total de 33. Y aquí lo que se estimó es que para alcanzar igual un valor de 0.95 o 95%, se necesitan realizar 54 censos visuales más. Y pues esta es una tabla de todas las especies que encontraron, tanto para el muestreo de pesca como el de censo visual. Y encontraron las que están en color rosa son especies que los 2 muestreos encontraron a la par, y pues nada más. En cuanto a la discusión, lo que dicen también estos autores es que las especies mayormente encontradas fueron de la familia Blenidae, principalmente pues estas especies, Aidablenux, Mergalingius y Raja asteris y Lipophrys triploides. Estas especies solo se pudieron ver con el muestreo de censo visual, ya que como son muy pequeñas, pues se esconden dentro de la plataforma, y pues con el método de pesca es muy difícil que se capturen estas especies. Además, con el método de censo visual se logró observar y determinar ciertas características pues propias de estas especies. Aquí, también mencionan una tabla de las ventajas y desventajas de estas 2 técnicas. Y para los conteos visuales, las ventajas es que la detección eficaz de peces bentónicos que se refugiaban pues en esta plataforma que simula un arrecife, solo se puede hacer con esta observación si es in situ. Y pues este método ayuda para recolectar datos tanto cualitativos como diversidad, composición y distribución espacial de especies, y también cuantitativos como su densidad y estructura de tallas. Este método también considera la superficie o el tamaño del área muestrada y establece pues su longitud y su área, también de forma pues in situ. Y esas serían como sus ventajas del censo visual. En cambio, sus desventajas pues es más relacionado como con la manipulación del equipo, porque por ejemplo los buzos podrían alterar el comportamiento de estas especies, haciendo que se escondan o se vayan, o incluso pues asustándolas en el momento en que se manejan el equipo. En cuanto a las artes de pesca, pues el uso de esta arte de pesca, como es estático, por medio de redes fijas,
pues también permite tener igual datos cuantitativos y cualitativos. La única desventaja de este método es que esta como que no calcula o no permite calcular la superficie o el volumen del área muestreada. Aquí es otra tabla donde nos muestra, igual las desventajas y desventajas de los grupos tanto ecológicos y de los factores abióticos. Por ejemplo, en el censo visual submarino, una de sus desventajas es que no se puede o no es viable usarlo a temperaturas altas. La visibilidad es baja o a veces llega a ser nula y la profundidad puede ser superficial. La luz puede ser tanto de día como de noche. Y en cuanto a los métodos de pesquería o pesqueros, pues es más difícil abarcarlo en estos factores abióticos. Sin embargo, pues estos dos métodos resultan pues viables en cuanto a costos, porque pues sí es más económico, un poco más fácil, o tal vez se puede hacer con equipo o material fácil de conseguir. Y pues se mantienen ahora sí que la información o los datos recolectados son pues confiables y pues tienen una exactitud pues grande. Las conclusiones a las que llegaron estos autores es que, el principal es que les permitió pues identificar las fortalezas y desventajas de estos dos métodos de muestreo. Y una vez que ya las identificaron, pues se dieron cuenta que si juntaban esos dos métodos, podían tener pues datos más exactos y complementarios. Y pues lo que ya les mencionaba, estas dos técnicas son pues muy rentables, son económicas y pues fáciles de reproducir para los siguientes investigadores que quisieran ocuparlas y adoptarlas. Este método también es pues confiable y tanto de los datos que se pueden sacar de aquí, se puede confiar de estos datos para futuras investigaciones. Y pues creo que es todo a grandes rasgos. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Chicos, ¿quedó claro todo el artículo? ¿Seguros? ¿Le podemos regresar a la parte de los resultados, chicas, por favor? Sí. Ahí, a la siguiente. Ahí. ¿Sí les queda claro para qué hacen estas pruebas estadísticas y cuál es la finalidad? Si no, para aclararlo, no se preocupen. Desde aquí, los investigadores empiezan a ver esas ventajas o desventajas que puede ser emplear una técnica de muestreo con respecto a la otra o a poder visualizar si efectivamente cómo llegan a sus conclusiones, ¿no? Son complementarias. Entonces, ¿sí les queda claro esa parte de para qué les sirve la estadística en este sentido? ¿O no? Sin miedo. Díganme, no, maestra, no entendimos, o sí entendimos. Bueno, yo entendí que era para identificar a las especies presentes. No sé si sea eso. No, de hecho no. De hecho, uno determina o identifica las especies a partir del conocimiento taxonómico. Entonces, ¿para qué les sirvió justo aplicar esta Permanova o el Permidips
asociado a conocer cómo se conforma la comunidad de peces. A ver, por ahí. ¿Alguien más, además de Abril, tiene esa confusión? ¿O a todos los demás sí les quedó claro? Chicos, no se queden callados. Yo con la permanova, la verdad, me enredé un poco, maestra. Ok, bueno, si se acuerdan que sus compañeras les mencionaron que iban a poner como a prueba estas dos técnicas de muestreo, tanto de muestreo pesqueros como de signos visuales, porque, bueno, asociado a esta temática, los investigadores veían que justo el colocar lo que vendrían siendo plantas gaseras o plantas petroquímicas asociadas a los cuerpos de agua modificaban la dinámica de las comunidades en general de los organismos asociados a un sistema acuático, en particular, pues estas costas, ¿no? Y que bueno, que con ello se daban cuenta que justo el poner estos pilares que sostienen a las plataformas gaseras o a las petroquímicas, pues de alguna manera lo que ocasionaban o generaban en los sistemas acuáticos marinos era generar pues asociaciones a lo que podríamos estar considerando nosotros arrecifes artificiales. Y en este contexto, pues es justo lo que ellos tratan de ver, cómo es que se conforman estas comunidades ícticas asociadas a los pilares de estas petroquímicas, ¿no? ¿Para qué implementan justo esta estadística o estos fórmulas que les manejaban sus compañeras en diapositivas anteriores? Bueno, ellos les indican aquí, como vemos en pantalla, que en nuestros pesqueros, haciendo justo el arrastre o colocando estas redes de enmalle donde se colectan los organismos a partir de que quedan ahí atrapados los peces, pues obtienen 28 taxones. Dicho de otra manera, 28 especies que conforman esa riqueza específica de este muestreo utilizando justo las redes de enmalle o las redes pesqueras, y que con la parte de los censos visuales ellos se encuentran o determinan 29 taxones. Entonces, en términos de la riqueza de especies, prácticamente están encontrando el número similar o casi igual en el contexto de la riqueza específica. Si se acuerdan, yo les mencionaba que eran propiedades emergentes muy importantes porque incluso podemos tener la misma riqueza específica, pero diferente composición, y la composición tiene que ver justo con esa identidad de las especies. Entonces, aquí prácticamente en esta primera cuestión o primer resultado que ellos observan en términos de qué es lo que obtienen con los muestreos pesqueros y con los censos visuales es que prácticamente no difiere mucho. Están encontrando el mismo número de especies con ambos muestreos. Y bueno, ahí te desglosan para un muestreo pesquero o para los muestreos pesqueros, que son 19 las familias que encuentran. Para el caso particular ya de los censos visuales, dicen que son 12 familias. Entonces, aquí es donde empiezan a ver esas diferencias, esas ventajas y desventajas con el tipo de muestreo que ellos emplean. Para el caso particular de los muestreos pesqueros, y al final de la presentación sus compañeras lo mencionaban, pues sacan prácticamente al organismo y ya pueden estar haciendo la determinación de cuáles especies detectan que las especies, que las Profesora, me parece que se está cortando su audio. Sí, profesora, sí se está trabando un poco.
Perdón, chicos, me desconectó internet, pero ya estamos de vuelta. Entonces, lo que les decía es que justo utilizan estos dos análisis estadísticos para empezar a detectar esas diferencias en términos de cuáles son las ventajas o desventajas del muestreo pesquero y de los censos visuales. Como sus compañeras lo manifestaban, desde esta tablita que nos colocaron acá abajo, es que justo hacen esa comparación en números de lo que vendría siendo el muestreo pesquero y los censos visuales. De entrada, solo toman 12 muestras con lo que vendrían siendo las redes de enmalle, y para el caso particular de los censos visuales hacen 72 muestreos, 72 censos visuales. Entonces, de entrada, pues con menor cantidad de muestras para lo que vendrían siendo las redes de enmalle, obtienen prácticamente casi la misma riqueza de especies y colectan aproximadamente el 92% del total de especies, que les está hablando de cómo es esa composición y riqueza de especies. Si se acuerdan, sus compañeras les mencionaban que tenían esa fórmula de las especies observadas con las especies estimadas o esperadas. Entonces, en términos de lo que ellos estimaban encontrar con las redes de enmalle, eran 30 especies, de las cuales ellos observaron 28. Por eso tienen ese valor de 92% de especies colectadas en total. Y para el caso de los censos visuales, ellos estimaban encontrar 32 especies, de las cuales ellos observaron 29. Con esos cálculos, ellos realizan que por lo menos tienen que estar realizando 20 muestreos más de lo que vendría siendo los muestreos pesqueros con redes de enmalle para poder llegar a esa totalidad del 100% y encontrar toda esa riqueza de especies que conforman la comunidad. Para poder realizar en ese contexto asociado a los censos visuales, tendrán que hacer o 54 o 13 muestreos más para llegar a esa totalidad de lo que vendrían siendo el 88%, perdón, el 100% de ese 88% de especies que ellos encontraron. ¿Por qué el Permanova? Porque de alguna manera también ellos estaban viendo esas comparativas de lo que vendrían siendo las temporadas, de lo que vendría siendo ese factor de la plataforma, es decir, sí, de alguna manera, el que ellos hicieran los muestreos en diferentes temporadas del año por los meses en los que estuvieron colectando sus datos, tenían que ver justo con encontrar mayor o menor riqueza. Y asociado a ello, sí también el hecho de que la plataforma estuviera ahí modificaba la presencia o ausencia de ciertas especies. Entonces, para eso era el Permanova. Entonces, esto es justo lo que ellos están haciendo con estos datos. Por ahí faltó una tablita donde hacen esa comparativa y si realmente es significativo o no la presencia de la plataforma, la presencia de la temporada o la combinación de la plataforma en la temporada. Entonces, para eso hacen estos estadísticos de Permanova y Permidis. Si de alguna manera la presencia de estas especies y la abundancia relativa de las mismas tiene que ver justo con el efecto de la plataforma, con el efecto de la temporada o con el efecto combinado, que es plataforma y temporada. Por eso hacen la Permanova y por eso hacen el Permidis, para ver si tenemos esos efectos con estas condicionantes. Entonces, eso es para lo que hacen estos programas estadísticos, bueno, la aplicación de esta estadística. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Por eso ellos dicen que no hay muestra de dispersión significativa. Donde ellos sí encuentran esas diferencias o esas ventajas y desventajas de estar implementando las redes de enmalle o o los censos visuales, es justo en lo que ustedes ven aquí en pantalla, esa composición específica. Sus compañeros aquí lo que resaltan son aquellas especies que se comparten en el listado taxonómico asociado del lado izquierdo a lo que pueden colectar con las redes de enmalle y asociado a lo que están colectando o lo que están determinando como información con los censos visuales. Esas especies que se comparten con las dos técnicas de muestreo. Entonces, de alguna manera, sí son relevantes, sí son importantes, pero puede estar cambiando un poco esa composición de nuestra comunidad dependiendo del tipo de muestreo que nosotros empleemos. Entonces, por eso también, como parte de esas ventajas o como parte de esa complementariedad de ambos tipos de muestreo, pues tenemos esta parte, ¿no?
enriquece en términos de la información el tipo de especies que conforman a la comunidad y nos podemos dar cuenta cuáles siguen siendo presentes a pesar de estar implementando una técnica con respecto a la otra, y en particular estas especies que son los blénidos, perdón, incrementa ese número de especies en los censos visuales porque sus compañeras ya les mencionaban en la siguiente diapositiva, por favor, chicos, chicas, que justo estas especies son especies criptobentónicas. La mayoría de ellas se encuentran asociadas al sustrato o bien a generar justo esa, pues sí, mimetización o ese camuflaje con lo que vendría siendo no solamente el sustrato, sino con las columnas de estas plataformas gaseras. Además de ello, bueno, aquí no lo mencionan los científicos o los autores del artículo, pero la mayoría de estas especies asociadas a la familia Blennidae tienen hábitos territoriales y forman nidadas. Entonces, eso también complica en el contexto de estar encontrando estos organismos con lo que vendrían siendo las redes de enmalle, y que es mucho más sencillo hacer la visualización de estas especies a partir del buceo autónomo. Una ventaja más de este tipo de método o de técnica para obtener datos. Entonces, de alguna manera, como lo dije aquí en la diapositiva de sus compañeras, pues muchas se esconden en esas estructuras internas de las plataformas, son de pequeño tamaño, entonces por esas conductas que presentan es muy difícil cacharlas o colectarlas con las redes de enmalle, ¿sí? Entonces ahí van viendo esas ventajas y desventajas de utilizar una técnica con respecto a la otra. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y es justo lo que resumen los autores en esta tablita, esas ventajas y desventajas con una técnica con respecto a la otra. Primero les hacen como que toda esta primera parte asociada a esas ventajas y desventajas en términos de la implementación de el equipo de poder muestrear o de poder tomar los datos, ¿no? Sus costos, sus eficiencias, la cuestión de la identificación, donde pueden estar colocando justo estas técnicas de muestreo, el impacto que tienen justo a la comunidad en particular que están trabajando, que es la comunidad acuática, si son adecuados para obtener ciertas variables o información ecológica de nuestra comunidad. Y bueno, pues justo esta parte de la selectividad, ¿no? Entonces, en costos, pues más o menos es igual, ¿no? La eficiencia, hablan de que los censos visuales son más eficientes en términos de que están encontrando especies que de alguna manera no pueden cachar con las redes de enmalle, que eran justo estas que hablaban sus compañeras, que son asociadas a la familia Blennidae porque se esconden en estas estructuras de las plataformas gaseras, ¿no? La identificación, pues es alta, porque de alguna forma estos investigadores ya están infiriendo que los buzos conocen este grupo de organismos, conocen esta comunidad y pueden hacer la determinación e identificación sin ningún problema de las especies con las cuales están trabajando. Y en el caso particular de lo que son los muestreos pesqueros, pues tienes al organismo para poder ver todas estas características taxonómicas. En el caso de los sectores que manejan ahí interno y externo, pues hablan de dónde pueden colocar justo las redes de pesca o dónde pueden estar colectando esa información. Para los censos visuales, pues el buzo prácticamente puede estar nadando por toda esta estructura de la plataforma gasera en todos estos pilares y de alguna forma, pues cachar esa información. La cobertura espacial, pues hablan de que es baja, en el sentido de que, bueno, en el caso particular de las redes, como sus compañeras lo mencionaban, estaban ancladas, las dejaban durante el día, durante la noche, 12 horas para estar colectando a los organismos, y en el caso particular de los censos visuales submarinos, pues el buzo solamente puede estar, si es un muy buen buzo, prácticamente 1 hora bajo el agua, 1 hora 10 minutos, quizás dependiendo de la combinación de gases que tenga en el tanque, pues hasta 1 hora y media. Pero pues de alguna forma la cobertura espacial que él está muestreando pues es baja, al igual que los muestreos pesqueros. No solamente aquellos organismos que pasen por donde está la red, pues van a quedar ahí atrapados. El impacto en la comunidad, pues mencionan que en el caso de los censos visuales es ninguna, porque de alguna forma pues no estás sacando a los organismos, estás ahí tú interactuando y tomando los datos,
salvo aquellos pues pocos organismos que se lleguen a espantar y modifiques un poco la conducta, pero no es tan grave ese impacto a la comunidad. En el caso particular de los monstruos pesqueros, te mencionan que sí, porque justo sacas a los organismos, ¿no? Te dicen que si es adecuado para la diversidad o no, pues en términos de poder estar estimando justo esas abundancias relativas, por lo que mencionaban sus compañeras de esta técnica de censos visuales especializada para estas plataformas gaseras, pues es alto, no tienes mayor información con lo cual pueden sacar ese valor de diversidad, que en comparación, de alguna manera podrían hacerlo con estos censos de redes de enmalle. Adecuado para la biomasa, en el caso particular de lo que vendrían siendo censos visuales es bajo, porque pues no puedes estimar esa biomasa de los organismos solamente con estos parámetros que obtienes, que es riqueza, composición y la abundancia relativa. Te hace falta de alguna manera pues también pesar o cuantificar esa materia orgánica viva, ¿no? O en este caso pues la materia orgánica muerta, a partir de que sacamos justo a los organismos con las redes de enmalle. Entonces ahí sí puedes manipular esta variable. La interacción de comportamiento, pues, es mediana, por lo que ya habíamos platicado, el buzo está inmerso en el sentido de cómo puede modificar la dinámica de la comunidad. En el caso de los monstruos pesqueros, mencionan que es ninguna, porque prácticamente tomas y sacas la muestra del sistema, entonces ya ahí no estarías alterando ese comportamiento de las especies a lo largo del tiempo, en el sentido de que pues extraes tu muestra, ¿no? La selectividad, en el caso de los censos visuales, pues es baja porque pues no estás seleccionando a los individuos con los cuales vas a trabajar, sino a todo lo que estás visualizando, ¿no? Y pues en el caso de los muestros sí es alta esa selectividad porque de alguna manera aquellos que solamente queden en las redes van a ser los seleccionados para formar parte de tu muestra. Y en la siguiente, por favor, chicas. Hablan de esos grupos ecológicos en el sentido de qué tipo de especies en el contexto me están formando a mi comunidad biológica, en este caso a mi comunidad íctica. Les habla de esas especies criptobentónicas, neptobentónicas y nectónicas. Las criptobentónicas, pues justo las que están asociadas a esas hendiduras, a esas estructuras de la columna de cada uno de los pilares de estas plataformas, y que, bueno, están asociadas a eventos. Entonces, en el caso particular, pues con los censos visuales sí hay una alta probabilidad de hacer descripción ahí entre los pilares como buzo y haciendo esta detección de las especies. Para el caso de los monstruos pesqueros, porque dado esa conducta que presentan estas especies, pues es muy poco probable cacharlas con las redes del maíz. Para el caso de las especies nectobentónicas, como parte de esa conducta es que formen parte del ventos para algunas actividades, se estén moviendo justo en la columna del agua, pero también tengan hábitos bentónicos, entonces puede ser alto el poder mostrar estas especies. Y las nectónicas, pues prácticamente se están moviendo por toda la columna de agua, entonces tanto en censos visuales como en muestreos pesqueros experimentales, pues pueden ser cachadas, ¿no? Como parte de esa información. Ahora, en lo que se refiere a los factores abióticos, aquí quiere decir si los factores abióticos alteran la manera en la cual yo voy a obtener mis datos. Para el caso particular de los censos visuales, sí. Y más que alterar justo al muestreo, a quien están alterando es al buzo, quien hace la toma de datos. Las temperaturas, aquí en ese caso no afectaría al buzo si tenemos temperaturas altas, pero si tenemos temperaturas muy bajas, sí puede estar alterando la dinámica del buceador, ¿no? Puede darle hipotermia o incluso ni siquiera poderse meter a tomar esos datos si no tiene el equipo necesario. La visibilidad puede ser ninguna o nula, es decir, que si el buzo no puede ver lo que está pasando por sus ojos, pues no puede hacer la identificación o determinación de lo que vendría siendo este organismo. La profundidad, pues va a tener que ser también superficial, dependiendo qué tan profundas estén justo estas plataformas asociadas a los pilares, va a ser qué tanto pueda llegar el buzo para poder estar cachando todo ese reconocimiento de las especies asociadas a los pilares de las plataformas gaseras. Y en el caso particular, pues bueno, de alguna forma sí tiene que ver en la luz del día y de la noche, aunque hay buceos nocturnos, chicos, también eso complica porque la dinámica de las especies pues va a cambiar con el día y la noche, entonces no todas las especies de peces van a estar presentes en el día y no todas las especies van a estar presentes en la noche, entonces eso también nos puede modificar los datos.
Para el caso de los muestreos pesqueros, como nada más se colocan las redes, pues todas estas variables o todos estos factores abióticos, de alguna manera, no estarían alterando la toma de nuestros datos. Entonces, en conclusión, esas son las ventajas y desventajas que los autores nos manejan, y por eso ellos llegan a decir que pueden ser complementarios. Aquellas desventajas que de alguna manera le podemos estar viendo a los censos visuales, pueden ser minorizadas o incluso estar cubiertas realizando los muestreos pesqueros experimentales. Aquellas que sean limitadas para este tipo de de estos muestreos pesqueros, pues pueden ser aminoradas con los censos visuales. Entonces por eso se complementan, por eso ellos llegan a la conclusión de que pues podemos utilizar uno con respecto al otro, nos van a dar buena información ambos tipos de técnicas de muestreo, pero pues si podemos o tenemos esa ventaja de implementar ambas, pues van a ser complementarios. Ahora sí ya quedó un poquito más claro este artículo. Sí, profesora. Sí, maestra. Para todos. Entonces, es justo lo que veíamos al final de esta clase que les daba yo como parte teórica. Podemos tener una gran gama de técnicas de muestreo. ¿De qué va a depender que usemos una u otra? Primero, del tiempo. Después, del dinero para poder implementar una u otra. De la experiencia con la cual estemos nosotros empapados para poder trabajar a estos grupos que conforman a nuestras comunidades. Y bueno, pues qué tanto jugo le queramos sacar a nuestros datos, ¿no? En la cuestión de optimizar esos recursos, llámese no nada más recurso económico, sino también recurso tiempo. ¿Alguna otra duda respecto a esto, chicos? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. Ok, entonces les pediría que dejaran de compartir, chicas, para iniciar un poquito con lo que veremos la siguiente clase. Nada más serán unos 10 minutos de explicación. La siguiente clase, jóvenes, vamos a ver justo lo que tiene que ver o está asociado con esta parte de diversidad y medidas de diversidad. Entonces, nada más para dar la introducción a este tema. Ustedes ya recuerdan un poquito que la diversidad es una de las propiedades emergentes con la cual nosotros trabajamos y explicamos la dinámica de nuestras comunidades. Asociado a este término, a esta propiedad emergente de la diversidad, tenemos una gama de lo que vendrían siendo estas medidas de diversidad. Por eso es que ustedes conocen tantos índices para estimar la diversidad, dentro de los cuales, pues algunos de ustedes ya los pusieron en práctica en su materia de ecología general. Conocen el índice de Margalef, al índice de Shannon, el de Sorensen, el de Simpson, el de Jacquard, el de Pouliot. Prácticamente todos estos nos ayudan a reconocer el estado en el cual se está encontrando mi comunidad para un tiempo determinado o bien a través del tiempo. Asociado a esto, pues recordar un poquito qué es justo la diversidad, ¿no? Esa medida o esa estimación del número de especies y su abundancia, en particular la abundancia relativa, de las especies que se encuentran presentes y que conforman a mi comunidad. ¿Para qué lo implementamos o para qué estimamos esta diversidad? Bueno, de alguna forma, para que justo con esa riqueza de especies y esa abundancia relativa de las mismas, sepamos el estado de una comunidad en términos de qué, de esa función de los factores biológicos y físicos que pueden estar interviniendo en la dinámica misma de la comunidad, es decir, cómo responden las especies a los cambios de la temperatura, el pH, la salinidad, la concentración de oxígeno, dependiendo de cuál sea el sistema en el que se encuentren mis organismos y que estén conformando esa comunidad y cómo sean sus respuestas para que me estén modificando o se esté moviendo ese valor de riqueza y esas abundancias relativas, y por lo tanto, con esa medida o con esa estimación de la diversidad, yo les pueda decir cómo se encuentra mi comunidad. Sí, de alguna manera podemos decir que
encuentra en un buen estado, en términos muy coloquiales, o si se encuentra en un mal estado y de acuerdo a qué factores biológicos o físico-químicos del sistema puede estar encontrando esas oscilaciones. ¿De qué va a depender esto? Pues si ustedes se acuerdan, veíamos cómo delimitar a nuestra comunidad y es algo muy complejo estar delimitando en tiempo y en espacio justo a estas comunidades. ¿Qué es lo que usamos o lo que implementamos dentro de la biología y de la ecología de comunidades para poder delimitar a mis comunidades? Pues justo otra propiedad emergente que tiene que ver con esa estructura vertical, horizontal y la estructura biológica. En términos de esa estructura vertical y horizontal, va a ser en el espacio físico, ver dónde se ubican mis especies, dónde se ubican estos organismos que conforman a la comunidad para poderla estar delimitando en un espacio físico. Y en términos de estructura biológica, pues saber justo ese número de especies que conforman la comunidad y esa abundancia relativa principalmente para poder limitar en ese espacio físico a la comunidad. Dado a esto, vamos a encontrar tantas técnicas de muestreo sean necesarias o incluso implementarlas para poder hacer ese límite de la comunidad y estar sabiendo esta estimación que es la diversidad. Y por ello, pues también tenemos muchos estadísticos para poder delimitarla y clasificarla. Por eso tantos índices que ustedes van a encontrar. Asociado a esto, pues todos estos índices tienen que ver con esa similitud o disimilitud de mis comunidades. ¿Qué tanto se parece mi comunidad en términos de que yo esté trabajando a lo mejor en este ejemplo con lo que vendrían siendo la comunidad de aves asociadas a los pinos del Parque Nacional de Hidalgo? Pero también me interesa saber esa comunidad de aves asociadas a los pinos que yo puedo encontrar en la Sierra de Oaxaca. Estoy hablando de esas comunidades de aves y voy a ver qué tan similares o qué tan disímiles o distintas son en el contexto de justo estos estadísticos o de estos análisis ecológicos que me permiten hablar de esos límites. Entonces, de alguna manera, pues podemos tener cierto grado de subjetividad dependiendo del estudio del cual nosotros estemos realizando y de esa escala espacial. ¿A qué nos referimos con esa escala espacial? Justo al acomodo de las especies en el contexto de esa estructura vertical y horizontal, cómo se están acomodando en ese espacio físico. Para ello, nosotros podemos limitar o, pues sí, definir en espacio físico a nuestras comunidades con estos tres grandes límites. Aquellos que nos hablan de los límites definidos, los límites difusos y los límites en mosaico. ¿A qué nos referimos con estos límites definidos? Que justo a partir de esas características físicas que presenta el hábitat o la topografía del sistema, podemos decir dónde inicia y dónde termina nuestra comunidad de estudio. Un ejemplo vendría siendo la comunidad del arrecife coralino. Justamente donde tengamos ese espacio de arrecife coralino es donde tenemos asociada a esas comunidades de los arrecifes coralinos. Posterior a este arrecife coralino va a cambiar tanto la riqueza y composición de la comunidad de la cual nosotros estemos hablando, así estemos inmersos en una comunidad acuática. Podemos tener, como veíamos en los videos, esa comunidad de nécton que tiene que ver justo principalmente con los peces, pero también podemos tener esa comunidad de peces asociados al arrecife coralino. Solamente esa comunidad de peces asociados al arrecife coralino va a estar limitada justo por ese arrecife. Otro ejemplo podría ser lo que nosotros tenemos en las comunidades asociadas a las cuevas, comunidades de artrópodos. Esas comunidades de artrópodos asociadas a las cuevas son limitadas o tienen esos límites físicos justo por lo que vendrían siendo esas dimensiones de la cueva. Una vez que nosotros salimos de la cueva, cambia esa composición y esa conformación de las comunidades de artrópodos que podemos tener asociadas a este sistema de bosques. Entonces va a estar limitado por ese factor físico que principalmente sería un límite definido. ¿Qué ocurre con los límites difusos? Aquí es un poquito más complejo el poder decir dónde inicia y dónde termina mi comunidad. Y con lo que estamos más familiarizados nosotros son con las comunidades vegetales asociadas a los bosques.
principalmente en esa zona de transición. Ustedes han escuchado hablar o han escuchado en los artículos que generalmente les mencionan que tenemos un bosque de pino-encino, justo porque dentro de esa comunidad vegetal asociada a estos bosques, pues lo que más predomina son las especies de pino y las especies de encino, pero en particular lo que más está predominando en este bosque son los pinos, por eso decimos bosque de pino-encino. Asociado a esto vamos a ver ese límite difuso entre mis dos grandes comunidades, la comunidad de pinos y la comunidad de encinos, porque si nosotros estuviéramos caminando en el bosque veríamos cómo gradualmente vamos teniendo menor predominancia de estas especies de pino y gradualmente vamos teniendo mayor predominancia de estas especies de encino. Entonces ahí tenemos ese límite difuso, donde tenemos esa transición entre comunidades que en general nos están conformando una comunidad mucho más grande, esta de pino-encino. También podemos encontrar como parte de los sistemas acuáticos límites difusos, donde dentro de la columna de agua nosotros tenemos la comunidad del plancton, pero asociado a esta también con estas características físico-químicas del ambiente, podemos visualizar ese límite difuso entre lo que vendría siendo el fitoplancton en una parte más superficial de nuestra columna de agua y posteriormente la conformación de esta comunidad del zooplancton en una capa más profunda de lo que vendría siendo la columna de agua, porque justo tenemos ese límite difuso que nos está conformando a nuestra comunidad del plancton. Pero de acuerdo a estas características físicas del ambiente, bueno, podemos hacer esa distinción un poco difusa entre de dónde tenemos ubicado el fitoplancton y dónde tenemos ubicado el zooplancton. Entonces tenemos ahí esos límites difusos. Ahora, otra manera en la cual también podemos delimitar físicamente a nuestras comunidades es a partir de lo que se conoce como el mosaico, que principalmente tiene que ver con los archipiélagos de las islas que se conforman en un sistema o bien con los oasis. Entonces nosotros vemos esos pequeños parches o fragmentos que nos estarían conformando a nuestras comunidades embebidos en una matriz con condiciones contrastantes referidas a lo que podemos encontrar nosotros en lo que vendría siendo nuestro fragmento o nuestro mosaico que conformaría nuestra comunidad. ¿Sí quedó claro esta parte, chicos? Sí, profesor. Sí, ok. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una gama tan amplia de esas medidas de la diversidad. ¿Por qué? Porque a partir de esta diversidad nosotros podemos ver esa variación espacial y temporal de nuestras especies dentro de las comunidades. Por eso es una temática central de lo que es el estudio de la ecología. En términos de este número que nosotros obtenemos a partir de calcular la diversidad, nos indica el bienestar también de los ecosistemas. Por eso también aún no se ha llegado a un acuerdo de cuál es el mejor índice o el modelo matemático y ecológico óptimo para poder estimar o medir la diversidad. Todo va a depender nuevamente del objetivo de nuestra investigación a partir de esa pregunta planteada de lo que nosotros queramos saber de nuestras comunidades. ¿Sí? Hasta aquí le vamos a dejar, chicos. De todos modos vamos a retomar esta parte la siguiente clase, que es el miércoles, pero les voy a pedir de favor que consigan lunetas. Ahora bien, vamos a trabajar con estas lunetas como si fueran nuestros organismos. Cada color distinto va a ser una especie. ¿Qué se les hace más fácil a ustedes, chicos? ¿Comprar 100 gramos de lunetas o un paquete de lunetas en la tienda? Acuérdense que nuestra unidad de muestreo tiene que ser la misma, entonces, para ponernos de acuerdo. ¿Qué es más sencillo que consigan ustedes? Yo comprarla en la tienda. Comprar su paquete de lunetas en la tienda, ¿sí? Ok, bueno. Ok, entonces les voy a pedir que